Ya estamos listos. Amigos, muy Sí. buenos días. Gracias por acompañarnos este jueves 25 de noviembre del 2021. Transmitimos desde la mitad del mundo. Quien les habla, Susana Naranjo, les da la más cordial bienvenida a su programa Salud y Vida. Es importante comentarles que estamos siendo retransmitidos a través de nuestro canal aliado prensa.es. El día de hoy tenemos un invitado muy especial a quien ya le vamos a dar paso, pero es importante señalar también y comentarles a ustedes que en el año 2000 la ONU designó a la fecha de hoy, 25 de noviembre, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Esta fecha fue elegida para honrar la memoria de las hermanas Mirabal, tres activistas políticas de la República Dominicana que fueron brutalmente asesinadas en 1960. Esto un poquito para entender que vamos a tener una semana de actividades a favor de la lucha contra la violencia de la mujer. Ahora sí, estamos listos, tenemos ya nuestro invitado especial, nos acompaña el doctor Jailan Arroyo. Él es responsable de neurología clínica del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo, a quien le damos la más cordial bienvenida. Jailan, buenos días. Bienvenido. Muy buenos días. Gracias. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que muchos de nosotros desconocemos. Desconocemos qué es, sus causas, sus consecuencias y cómo deberíamos actuar en un caso de estos. ¿Cómo es el accidente que se denomina cerebrovascular? Iniciemos. Jailan, cuéntanos qué es un accidente cerebrovascular. Bueno, un accidente depende de, o sea, la definición que sería entender un accidente de cerebrovascular, lo que muchas veces la gente denomina, tuve un derrame, ¿sí? Es, primero, bueno, es muy común, pero hay diversas causas, o sea, el accidente o la enfermedad cerebrovascular engloba tanto lo que es los infartos cerebrales, como las hemorragias cerebrales. Para poner un poquito, para explicarnos mucho mejor, ¿qué es un infarto cerebral? Es cuando una arteria de las que irrigan el cerebro se ocluye, ¿sí? Se tapa, ¿sí? Ese es un infarto cerebral, que es una de las causas de enfermedad cerebrovascular. La otra, por el contrario, es las enfermedades hemorrágicas. Es cuando un vaso explota, podríamos decir, se rompe. Entonces, esas son las hemorrágicas. La mayor parte de enfermedad cerebrovascular corresponde a los infartos. O sea, quiere decir que una arteria del cerebro se ocluye. Es la mayor parte, constituyen aproximadamente, digamos, el 80%, digamos, sí, o sea, de las arterias. También hay un poquito que también las venas, que es otro tipo de vasos, también se pueden ocluir, pero ese es el porcentaje mínimo, pero existe. O sea, de un lado, ¿qué es lo que va a pasar con un infarto? Va a faltar la sangre que vaya hacia el cerebro. Eso es el uno. Y las otras, los hemorrágicos, en cambio, es un 20%, o sea, 2 de cada 10 pacientes que tienen un infarto, que tienen una enfermedad cerebrovascular, en cambio, estos vasos estallan. Esas es las dos primeras para que quede comprendido qué es el derrame que dice. Perfecto. Entonces, de cualquier forma, el cerebro no recibe la sangre suficiente. Eso sería. Sí, una es porque se corta el flujo. O sea, la sangre normal viene, que es un coágulo, una placa de grasa, tapa. Entonces hay un infarto. O la otra, que por ciertas cosas estalla el vaso, que también es una enfermedad cerebrovascular. Ya, dice que también pueden ser causados por otra cosa llamada placa. Ah, sí, los infartos. O sea, en cambio, los infartos cerebrales, vamos a verlo. O sea, ¿por qué se puede tapar un vaso cerebral? Hay diversas causas. La primera es que tengamos una placa de grasa
en las arterias que van al cerebro, y esta poco a poco vaya creciendo, ¿ya? Vaya creciendo, vaya acumulándose. Por diversos mecanismos puede esta romperse, y al romperse va a hacer que la sangre ahí le tape. O sea, al romperse esto, Correcto. coge la sangre y tapa, hace un coágulo y tapa la arteria. Entonces, ese es un mecanismo, el acúmulo de grasa. Otros son las enfermedades vasculares, y otro es los vasos pequeños que se dañan debido a la hipertensión arterial por ciertos fenómenos que podrían ser. Pero eso nomás, de ese porcentaje, de este porcentaje, más o menos esas tres, o sea, de corazón, de problemas cardíacos, de problemas de arteria y problemas de pequeños vasos, es más o menos un 60% o 65% de pacientes que presentan eso. Hay Sí. otras causas que son más raras, que sobre todo un 5%, que sobre todo se dan en los sujetos jóvenes, o se estudian en los sujetos jóvenes, ciertas enfermedades, la sangre muy espesa, por ejemplo, o lo que diríamos, ciertas enfermedades de la hemoglobina, eh, ciertas enfermedades autoinmunes, son más raras. Y lamentablemente hay un porcentaje, dependiendo de los países, donde no se puede explicar por qué ha habido estos infartos. Ah, qué interesante. ¿Cuáles serían también las causas? Por ejemplo, o sea, vamos ya a las causas de lo que conllevaría este tipo de accidentes. O sea, las causas, sobre todo, yo me enfoco sobre todo en la edad del Ya. paciente. O sea, porque no es lo mismo un infarto o sea, el pico, más o menos, de la mayor parte de pacientes con infartos cerebrales, porque hemorragias es otra cosa. Ajá. La mayor parte de pacientes con infartos cerebrales están rondando, no exacto, pero están en la tercera, son adultos mayores, la mayor parte. Ya. Sí, 65 años, 70, es donde ya se llega a tener todas estas enfermedades cerebrovasculares. Como había dicho, en ellos, sobre todo yo trato en los adultos mayores, de 65 años, por ejemplo, digamos, yo trato de ellos primero buscar en el corazón. Por ejemplo, a veces el corazón no late de forma normal, sino que al latir de forma regular hace coágulos que van al cerebro. Una forma. Otra es que ya tienen por la edad, mala dieta, ya acumulan placa, también el tabaco también ayuda, o sea, no digamos ayuda, pero también puede causar placas aquí en las arterias que tapan, y también la hipertensión causa daños en las arterias del cerebro. Entonces, tendríamos eso, investigar en tres factores. Ahora, si es un paciente más joven, que digamos, yo tengo en la unidad de neurovascular, ahorita tenemos, a veces es raro, entre comillas es raro, pero vamos viendo de más en más. Por ejemplo, un paciente de 40 años, mujer. Entonces, en las mujeres hay que buscar otras causas de enfermedades autoinmunes, pero es el 5%, el resto es más, o sea, más causas tengo los viejos, pero en las mujeres, o sea, en los pacientes más jóvenes hay que buscar, por ejemplo, drogas, golpes en las arterias del cuello para que hacen disección, o qué sé yo, también ciertas cosas que podrían espesar la sangre. Entonces, Ok, eso es entonces, diferente. los Eso no accidentes, investigo, por ejemplo, no investigo ese tipo de cosas en pacientes viejos, porque sería una pérdida de recursos. perfecto. Entonces, en ese sentido, ¿los hombres Ajá. sufren más de este tipo de accidentes cerebrovasculares o las mujeres? Las mujeres están protegidas los primeros años de vida están protegidas las mujeres, Mm. por lo que los estrógenos, todas esas cosas protegen, tienen, pero luego cuando ya tienen esta pérdida, comienzan a igualar a los hombres. Es una gran causa, o sea, los accidentes cerebrovasculares son una gran causa de, de demencia, o sea, y si no es también la primera causa
invalidez en los viejitos. Entonces, sí, al principio las mujeres tienen menos propensión, pero luego ya comienzan a... Se equilibra. Bueno, Por otro lado, ¿cuáles también serían? El uso de anticoagulantes, tú nos señalabas también el tener la no, sangre esa es muy aparte, es de espesa. las hemorragias, ya. Ah, ok. A ver, primero digamos los infartos. Los infartos, sobre todo, los infartos, la edad, eso no podemos modificar la edad. O sea, Así es. conforme va pasando la edad del individuo, las arterias van a ser van a comenzar a dañarse. Ujú. Pues, como todo en la vida, se acaba. Por ejemplo, si yo comienzo a fumar, tengo pacientes que comienzan a fumar una, dos cajetillas, eso va a dañar las arterias. ¿Ya? Si Por comienzo a supuesto. tener una dieta no adecuada, también me van a dañar las arterias, van a hacer Perdón, acúmulos de placas. ¿Sí? perdón, Highland. ¿Qué sería una dieta no adecuada? O más bien, ¿qué sería una dieta adecuada para Una evitar dieta este tipo de adecuada, placas? legumbres equilibrada, comer legumbres, evitar ciertas las grasas saturadas, por ejemplo, ese tipo Mm, de cosas. Eso, sería mejor, dieta adecuada sería mejor un nutricionista que le diga, pero claro, ellos ven, pero son dietas equilibradas, ¿no? O sea, no muchas azúcares refinadas, evitar el exceso de peso, bueno, eso es otra cosa. Pero eso tenemos en una parte. Y tenemos la actividad física también es recomendable. Y visitar al médico, ¿por qué? Visitar al médico, porque, por ejemplo, en el corazón hay ciertos pacientes que descuidan su corazón y el corazón a veces está, sobre todo a ciertas edades adultas, no tengo la cifra, pero ya comienza a ver la fibrilación auricular, que se ve sobre todo en personas de tercera edad, comienza a verse la fibrilación auricular y eso puede causar también los POCs. Eso por una parte, para decir por qué se me tapan las arterias. correcto. Ahora, por qué explotan las arterias es otra cosa. O sea, el 50% de esto es el 50% de las hemorragias cerebrales, de ciertas hemorragias cerebrales, porque hay diferentes, pero digamos que es la hipertensión arterial. Ah, ok. Eso es, o sea, hay que un correcto equilibrio una correcta vigilancia de la presión arterial podría evitar muchos de las hemorragias cerebrales. Entonces, eso también, o sea, todas estas cosas que son... Ahí entraríamos ya a lo que te decía, o sea, el tema de los utilizar anticoagulantes o que Ya, las ahora personas que sufren diabetes, ajá, de las hemorragias, del otro 50% del otro 50% de la hemorragia hay diversas causas. Unas, por ejemplo, tenemos, como ustedes dicen, anticoagulantes. Un porcentaje de esos está por los anticoagulantes. Otro que podríamos decir es ciertas malformaciones cerebrales, ¿cómo se llama? Eh, Ciertas drogas podrían producir esto, ciertas enfermedades de la sangre podrían, pero esto, o sea, por ejemplo, si yo necesito tomar anticoagulantes, necesito. exacto. Hay el riesgo de hemorragia, hay el riesgo, pero por eso tengo que hacerme los controles, pero si se necesita tomar anticoagulantes, se necesita, porque si no tomo, en cambio se me puede tapar una arteria del cerebro, entonces no, esos son factores que se pueden vigilar, pues, en ese Personas sentido. con colesterol alto, con diabetes, No, es la hipertensión. La hipertensión es sobre todo lo que causa las hemorragias, ya, ¿sí? Factores de riesgo, sí, o sea, tener una diabetes tampoco daña la microvasculatura, o sea, también daña. Eso sería factores de riesgo para enfermedades vasculares también, ¿sí? O sea, es un conjunto de factores de riesgo que se maneja y en verdad. por otro lado, las mujeres embarazadas o mujeres que tomen la píldora anticonceptiva, ¿eso afecta? O reemplazo Sí, hormonal o en el sea, caso de las mujeres. sí, hemos tenido casos de ciertas pacientes.
que están predispuestas, pero o sea, necesitan tomar la píldora, pero sí hemos tenido casos que la única cosa, tuvimos una paciente con una tromboflebitis, hemos tenido pacientes con tromboflebitis cerebral o sea, se les tapan las venas, que efectivamente tienen antecedentes de haber tomado anticonceptivos. Anticonceptivos orales, pero a veces se encuentra algo más, o sea, se encuentra algunas enfermedades de la sangre, se encuentran, por ejemplo, los anticoagulantes, la enfermedad de antifosfolípidos, se encuentran enfermedades que conllevan, porque hay un montón de mujeres que toman los anticonceptivos y no necesariamente no tienen stroke, ¿sí? Entonces, no quiero dar miedo a las mujeres, no hay que tomar, sino que lamentablemente hay mujeres que tienen la predisposición a hacer esto. Pues no solo en el cerebro, sino en arterias de las piernas, por ejemplo, pero son situaciones muy, muy, muy individuales. Eso no quiere decir que no tomen las mujeres embarazadas, ellas sobre todo tienen a veces hacen preeclampsia y eso puede dar lugar a hemorragias. Correcto. Ahora, ¿qué sucede con una persona que ha sufrido ya un accidente cerebrovascular? Bien sea hemorrágico o... Okay. O sea, el tratamiento inicial, o sea, primero, siempre eso se necesita ayuda médica, ¿sí? O sea, en la parte aguda, o sea, que digo, las primeras horas, siempre consultar a un médico. Es lo primero. ¿Por qué? Porque hay tratamientos que se pueden aplicar en las primeras 4 horas y media, 6 horas primeras del stroke, o sea, del infarto o de la hemorragia, sobre todo en los infartos. Tienen que ir a centros donde puedan, aquí aplicamos, por ejemplo, aplicamos los trombolíticos, o tratamos de disolver con ciertas sustancias, tratamos de disolver el coágulo que se ha formado en el cerebro con ciertas sustancias, ¿ya? Pero eso se tiene que aplicar durante las 3 horas y media más o menos, se aplican en algunos se pueden extender a 4 horas y media, entonces un médico tiene que rápidamente ver que el paciente se ha trasladado. A veces se logra hacer, si el coágulo es un poquito más grande y está más proximal, se pueden hacer otras técnicas para tratar de romper y extraer el coágulo. Sí, eso eso se puede hacer, o sea, es un tratamiento, es una urgencia neurológica, es una urgencia. Tiene que rápido venir a un hospital donde se puede hacer eso. La otra cosa es las unidades de neurovascular. O sea, nosotros aquí en el Hospital Eugenio Espejo tenemos una unidad de neurovascular. ¿Y qué permite esto? Permite reducir la morbimortalidad. O sea, menos pacientes se mueren por stroke debido a que llegan a estos centros. Aquí tenemos gente, nos especializamos en este tipo de pacientes exclusivamente y tienen una vigilancia tanto de médica como de enfermería más próxima, o sea, es más seguido. Es una enfermera para 5 pacientes ahorita en la unidad. Entonces, le puede estar vigilando en caso de las complicaciones. Qué sé yo, yo me acuerdo cuando recién llegué al país, volví de mis estudios yo hice en Francia y volví de mis estudios volví de mis estudios y veía, por ejemplo, que les daban de comer el paciente sin poder comer, porque a veces se te pierde la capacidad. Entonces, cuando tratas de dar de comer, se le van los pulmones. Entonces, eso veía al principio. Aquí en la unidad se les vigila si es que pueden comer, no pueden comer, si tienen fiebre, no tienen fiebre, o si tiene alguna complicación. Eso se trata de hacer. Por eso es importante la unidad de neurovascular. Jailan, ¿cómo toda la ciudadanía, como nosotros, las personas, podemos detectar o saber que una persona que está al lado de nosotros está sufriendo un accidente cerebrovascular? Pues, a veces hasta para los médicos es un poquito difícil. Digamos que
Yo me acuerdo, había un muñequito que se estaba desinflando de un lado. Era una alegoría en Europa. Digamos que usted está perdiendo, por ponerle un ejemplo, yo pierdo la fuerza de la mitad del cuerpo. Eso es lo más básico. O sea, cualquier cosa, Es lo más o sea, en visible. general, sí, es que es difícil. O sea, hay varios tipos de stroke, pero entre los más fáciles, o sea, siempre si alguien, yo recomiendo ir al médico. Lo Claro. primero tiene que ir al médico porque él está más entrenado, o sea, cualquiera que sea las cosas. Lo primero es ir al médico, urgencias. Pero lo que podría ser para el común de la gente, lo más fácil sería, por ejemplo, quedarme paralizado la mitad del cuerpo. Eso es lo más fácil que hay. Claro, como ¿Me tú lo entiendes? señalas, la acción inmediata es llevarlo a un médico. Médico, sí. Pero antes Pero, por de eso, ejemplo, ¿cómo detectas tú que estás sufriendo este tipo de accidente para llevarlo al médico? Porque de repente la persona dice, tengo sueño o se va a acostar nada más. ¿Qué pasa? sí, pero lo que pasa es que no quiero limitarme, o sea, si les digo solo por eso es múltiple. Entonces, por el sueño no es, o sea, es bien amplio. Claro, no Pero sabemos. digamos que es uno de los signos es, por ejemplo, quedarse sin fuerza de un lado del cuerpo. Ok. Eso es uno de los signos. Quedarse de pronto sin poder hablar. Ujú. Ya estoy hablando normalmente y después lo escuchas y no habla. Ese es otro, por ejemplo. O que ¿Ya? hable otras cosas que no tienen nada que ver en el O momento, sea, no que sé que que sí, no, pero sí. que no hile la Ese sería. conversación. eh, sí, no, yo, o sea, si comienza a hablar raro, entre comillas, si comienza a hablar raro, mejor consultar a un médico. Si no hablo, comienza a hablar raro, sería. Sí, eso Ya. sería un poquito. Ahora, una persona. Otro que se me ocurre de pronto, quedarme sin visión. No ver un lado ese podría ser también, podría ser, o sea, un déficit, o de pronto estás con una sensación de vértigo, o sea, ¿qué quiere decir? Que estoy bien y de pronto comienzo a tener problemas de equilibrio. Ese también es un buen signo. O sea, Claro, o sea, cosas para que los uno signos, sí. pueda detectarlas antes de, o sea, para tomar la decisión de ir al médico, de ir No, a lo que tienen que toca, siempre ¿verdad? ir al médico, porque Es que no como les digo, a sabes. veces hasta para los médicos es un poquito difícil determinar, porque hay que estar entrenado. Y a Claro, veces es tan grande la medicina, es tan grande la medicina, y yo, por ejemplo, ciertas cosas de otras especialidades no estoy entrenado yo para detectar rápidamente. Entonces, por si hay supuesto. médicos que están, o sea, que inclusive están dentro de los neurólogos, hay médicos vasculares que son más. Pero bueno, para la común, o sea, para el común de la gente, yo digo, primero, cualquier duda ir al médico, primero. Pero signos que pueden ser fácilmente detectados, por ejemplo, me quedo sin fuerza de un lado del cuerpo, un brazo, el brazo, pierna, bueno, me quedo sin poder hablar, eso es Bien. otro. No siento la mitad del cuerpo, eso también es un signo de stroke, o sea, se me pierde la sensibilidad o siento amortiguado la mitad del cuerpo, la mitad de la cara, no puedo ver el otro lado, como le digo, o alguien detecta que alguien de la familia no esté hablando, no esté Co- hablando bien, ¿sí? coherentemente. O, o tener un problema de equilibrio súbito, eso también es un signo de stroke. Hay una pregunta que nos están haciendo y nos preguntan si estos accidentes cerebrovasculares vienen acompañados de dolor. A veces no diría que el dolor sea una Bien. manifestación de los isquémicos. Tal vez el hemorrágico a veces puede, en ciertos casos de hemorragia subarachnoideas, que es un tipo, ahí viene, si el paciente sobrevive, porque son bien graves, Ya. suele sentir a veces que le estalla la cabeza Expresión. en las hemorragias. Y en ciertas hemorragias, siempre una hemorragia puede doler, puede acompañarse de cefalea, que es el dolor de cabeza. Ahora, ¿Sí?
Luego de que ha sufrido el paciente este accidente cerebrovascular, ¿tiene que tener un tratamiento continuo y Claro, permanente? Me imagino que claro, dependiendo tiene que venir, de la gravedad, ¿ah? ¿verdad? Tiene que venir a la unidad de neurovascular, tiene que ir a un hospital, porque los primeros de eso no se puede manejar. Un accidente vascular cerebral no se puede manejar en la casa, no, tiene que ser manejado en un hospital. ¿Por Correcto. qué? Porque hay complicaciones graves de eso, o sea, de tratamiento en la casa. Sí, y me Sí. refería a luego de que en el hospital le dan de alta al paciente. Ah, ya, rehabilitación. Ya. Sobre todo rehabilitación es importante, o sea, yo no soy experto en rehabilitación, pero los primeros meses es importante para tratar de recuperar lo que más se puede, ¿sí? Y también depende de la edad, o sea, hay pacientes, también depende de la edad y la severidad. Hay cosas lamentablemente que no se pueden recuperar y es una de las causas de invalidez de adultos de esta. Entonces, hay pacientes que van a quedar para siempre en silla de ruedas y otros que van a poder ir caminando poco a poco y recuperar de acuerdo al grado. Hay ciertas personas que tienen accidentes vasculares cerebrales que, que son mínimos pequeños Ujú. y vienen a la consulta a veces solos, ¿sí? Porque a veces solo, por ejemplo, pierden la movilidad del brazo, pero pueden caminar con muleta y están hablando normalmente. O depende también el lado, porque si es del lado izquierdo, los pacientes se quedan sin hablar, entonces siempre necesitan ahí una compañía, pero a veces si es del izquierdo, tienen su problema, pero son bastante funcionales, o sea, depende de la severidad. Pero, o sea, lo primero es continuar con la rehabilitación. Ahora, de acuerdo a de acuerdo a la causa, algunos necesitan, por ejemplo, la aspirina, que es un agregante, la aspirina, necesitan tomar la aspirina de por vida. Otros necesitan anticoagulantes, cuando es, por ejemplo, el corazón. Cuando son hemorragias, además, cuando es hemorragia, y como les decía, las hemorragias generalmente son por la hipertensión arterial, necesitan un buen control de hipertensión arterial. En los mayores, hemos tenido pacientes jóvenes de 30, 40 años que hay que investigar, porque tener hipertensión en esa edad es raro. Entonces, por ejemplo, van a nefrología, cardiología, endocrinología, para que se les estudie por qué la presión arterial estuvo elevada, porque no, eso es raro. Entonces, de acuerdo, varía de acuerdo a la edad, como queda el paciente y la severidad, la severidad del cuadro. Highland, una consulta. Una persona que ha sufrido este tipo de accidentes cerebrovasculares, en este accidente siempre va a perder algo de su capacidad cerebral. Sí, sí, o sea, lamentablemente la parte, o sea, siempre existe la muerte de las, eh, Ese caso. de las células nerviosas, existen, se pierden, se llaman neuronas, siempre se pierde eso. ¿Por qué acudir rápido al médico? Porque nosotros tenemos mecanismos que en algunos pacientes podemos salvar las neuronas, porque hay diversas, o sea, hay neuronas que ya se mueren definitivamente, porque ya les faltó completamente la sangre. Hay otro grupo de neuronas que quedan con poca sangre y pueden morirse esas neuronas si no se hace algo, se pueden morir esas neuronas. Entonces, ahí, por ejemplo, tratamos de destapar el vaso mediante algunas cosas, en el caso de los stroke. Entonces, ese grupo de neuronas es las que tratamos de salvar, las que pueden, las que pueden morirse, pero no están todavía muertas. Entonces, esas es las que tratamos. Siempre pierde algo siempre el paciente, unos más, unos menos, y nosotros tratamos de salvar las que más podamos. Correcto. Por otro lado, este tipo de accidentes cerebrovasculares son reiterativos. Si te pasó una vez, te va a volver a Sí, pasar. sí, sí, efectivamente. Hay el problema que puede volver a pasar. O sea, Pero ¿cómo no es sabemos? porque todos pasan por estadísticas, o sea, Ok. no tengo la cifra aquí, pero efectivamente te vuelve a pasar, te puede volver a pasar el infarto.
porque ya tienes un factor de riesgo. O sea, por ejemplo, la aspirina, no me acuerdo, protegía. O sea, le damos la aspirina para tratar de proteger, pero la aspirina no quiere decir que sea Infalible. infalible. La anticoagulación sube un poco, evita, pero no, o sea, trata de disminuir el riesgo, pero el riesgo siempre existe. Y peor aún, o sea, ya con cierta edad el paciente tiene este riesgo. Perfecto. O sea, Entonces, siempre va, sí, hay la posibilidad de que vuelva. Sí. correcto. Pero bueno, tendríamos que ver las estadísticas para ver cómo está, pero claro, tú nos dices que sí. O sea, si una persona ya sufrió Pero este no, pero tipo el de porcentaje accidentes, estoy seguro, o sea, dirías, el porcentaje de la aspirina es bajísimo, pero hay que darle, pues lo único que tenemos. Pero no, sí, yo digo vuelven. para la repetición de este tipo de accidentes en la persona. Ah, sí, 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 o sea, estaría, ¿cómo se llama? Mintiendo si dijera, no vuelven, es una, no, Claro. sí vuelven, sí vuelven, sí vuelven, Entonces, sí vuelven es los importante, como tú accidentes. nos has señalado, pues cuando se detecte o cuando la persona sienta si está sola, pues acudir directamente a un centro hospitalario, a un centro médico para ser atendido. Carla, Claro, médico. la conversación está supremamente interesante y el tema realmente es apasionante, pero lamentablemente tenemos que despedir el programa. Pero quisiera unas palabras tuyas finales sobre este tema, alertando a las personas de cómo deben actuar. Ok, si ustedes tienen, por ejemplo, algún déficit quiere decir alguna pérdida súbita ¿qué esa es la palabra? O sea, rápida, de fuerza muscular, si pierden algún sentido, por ejemplo, la vista, de forma súbita, o la capacidad de hablar, o el equilibrio de forma súbita, eso es un indicativo de accidente vascular cerebral, ¿sí? Y hay que llevar una vida dentro de lo posible sana, o sea, evitar el tabaco, controlarse la presión arterial y tener una adecuada dieta. Eso Ay, y sería. otro tema que se me olvidaba, ¿el tema del alcohol también influye para esto? Sí, sí, el exceso de alcohol es malo. El exceso de alcohol es malo. Highline, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana en tu programa Salud y Vida. Ya, gracias. Agradecemos al doctor Highland Arroyo, responsable de neurología clínica del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. Enviamos un abrazo cariñoso a todos aquellos amigos que tenemos en el hospital. Les deseamos éxitos y les agradecemos por toda la labor que ustedes realizan día a día a favor de toda la ciudadanía, no solo de ecuatorianos, también internacionales. Sabemos que cuentan con un equipo de profesionales de primera línea. Sí, como siempre, les agradecemos, les felicitamos y les deseamos muchos éxitos para seguir adelante. Queremos agradecer a la Coordinación 9, que gracias a ellos, del Ministerio de Salud Pública, que gracias a ellos, gracias a Belén, pues podemos llegar con estos programas importantes e interesantes para educar e instruir a la sociedad civil. Amigos, queremos desearles un excelente jueves, desearles un excelente fin de semana. Como dice Highland, a cuidarse, llevar una vida saludable, tener una dieta sana y cualquier inquietud, pues acudamos al médico. Además, recordemos que la pandemia no ha terminado. Por favor, vacunémonos y hasta tanto lavémonos las manos, usemos mascarilla y mantengamos el distanciamiento. Recuerda que esta y todas nuestras entrevistas las puedes ver a través de nuestra página web saludyvidaec.com. Gracias, abrazo cariñoso para todos. Que tengan un feliz día.